estaba comentando a la gente que se ha venido conectando que dentro de la programación de la exposición, que el próximo viernes va a haber una visita guiada en la cual vas a estar tú presente y también Kiki Pertíñez. Entonces, bueno, los estaba invitando. Pero, pero bueno, para todos los que no conozcan a Enae Ferrer, es este artistazo que tenemos aquí. Él es un artista nacido en Caracas, con una trayectoria importante dentro del mundo del arte en Venezuela y que hace 2 años aterrizó en Madrid, ¿no? Más o menos, Enae. No, hace 5 años. 5 años Bueno, no, en febrero cumplo 5 años. en febrero, vale. Y que con Boom Art Community les estaba comentando que esta es la segunda exposición que produces con nosotros. La primera fue en Galería Nueva, con una exposición que tenía un concepto diferente, que era algo más global dentro de, digamos, dentro de tu carrera, que trabajábamos temas, digamos, más generales, más que habías tocado a lo largo de tu trayectoria, mientras esta exposición, mi querido Dragón Amarillo, tiene un enfoque más intimista. Coméntame un poco las diferencias entre ambas exposiciones y vamos charlando poco a poco sobre tu obra y sobre tu pintura. Claro, seguro. Bueno, primero decir que estoy conectado por la cuenta de La Indomable, que es Ujú. el espacio acá donde está la exposición actualmente, llevado por Maui, que está por ahí. Mira, bueno, me preguntabas sobre la diferencia en el proyecto anterior y este. Sí. Fíjate que quizás sí la gran diferencia es que lo anterior correspondía a un discurso más universal, este mucho más íntimo, pero sin embargo yo decía, a veces para mí es difícil establecer experiencia a la forma como decido contarlo, porque mi obra para mí siempre ha sido un discurso personal, ¿sabe? Una forma de cómo pretendo yo entender el mundo que habito. Entonces sí creo que más allá de eso la diferencia sería en que la anterior quizás correspondía un poco más a este discurso universal, el imaginario del conejo, que es Ujú. una imagen que me ha acompañado durante largo tiempo en mi discurso. Y mi querido dragón amarillo, que es la que tenemos acá en La Indomable, es muchísimo más íntima. Como me decía Kiki bromeando, vale, es personal pero con esteroides. Sí, sí, sí. En realidad sí que es cierto que en Poética de la Madriguera, sí que tocábamos temas más universales y también hacíamos más hincapié en los procesos, en cómo tú creabas las piezas, en cómo era algo más performático, mientras que mi querido Dragón Amarillo es algo más íntimo, más que habla más de Night y no como en Poética de Madriguera, que eras tú hablando del mundo, aunque fuese muy autorreferencial, sí que hablas de temas más políticos, más que tienen que ver con toda tu trayectoria y como que esta exposición, la que tenemos entre manos ahora mismo, como que sí que toca más el centro de ese Naya artista y, y me parece muy interesante, ¿no? Porque aunque ese espacio tan coqueto que es la Indomable es más pequeño, pero hemos querido generar realmente una diferencia entre el artista y el alma, ¿no? Habla un poco, sobre todo, de esa intimidad que has querido plasmar en la exposición. Mira, esta exposición eh, llegó justamente en un momento donde tenía mucha necesidad de sanar. Afortunadamente el universo me ha brindado la oportunidad de poder ejercer como artista y a través de esto poder yo plantearme la necesidad de entender, como lo dije hace rato, el mundo que habito, de entenderme a mí mismo
y estoy intentando de verdad de ser lo más sincero posible, porque yo creo que este proyecto lo amerita. Entonces, como te dije, llegó en un momento existencialmente donde tenía esa necesidad y me volqué a la pintura, me volqué al dibujo. Eso se siente en el proyecto, como las primeras piezas son mucho más viscerables. Bueno, las otras también son viscerales, pero las primeras era como que no me preocupaba por lo que viene después de la implosión, en el momento de yo darle forma a mis ideas. En esto era más a la emoción que a la idea, porque claro, es cierto que la idea era quiero drenar a través del dibujo, quiero drenar a través de la pintura, y entonces esto, las primeras obras eran totalmente emocionales y no me preocupaba después por hacer lectura del registro. Y bueno, y entonces ya hay la otra parte que le viene a uno como artista, que es ya el aspecto formal, ¿no? La conciencia del hecho estético. Sí, la verdad es que es una exposición muy honesta, muy desde el corazón, en la que, bueno, la hemos dispuesto de una manera en la cual los lienzos que al entrar en el espacio presentan a este Nai, digamos, con ese ideario que te rodea, tanto el lienzo con José Gregorio Hernández, que es esa parte más espiritual de ti mismo, o esa pieza que a mí me encanta, que nos la encontramos con esos cuernos, que es la casa que habito, que es una preciosidad, y digamos que eso sí que presenta, pero después hay una serie de papeles sí que creo que es donde vuelcas esa parte más de cierta intimidad y sanación, incluso con las series, la serie Así canto yo para ti, que Mm. es la que has desarrollado, y la instalación que hay al fondo a la izquierda, que es con unos rojos potentísimos. Háblame sobre cómo fue generar esa serie, porque eh, aunque sí que parece que trabajamos sobre un bucle, sobre un imaginario, esa transformación del Mickey Mouse hacia el señor Conejo, ¿qué significó para ti? Mira, justamente como decía, tenía la necesidad de drenar, y cuando empecé a hacer esas piezas, al principio fue muy impulsivo. Después me di cuenta que había una acción compulsiva de reincidir sobre la misma imagen. Volver a esa imagen del Mickey es como volver al origen. Me explico, es una imagen que conecta con mis principios, no solo como artista, sino que es una anécdota que tengo con mi hijo cuando estaba muy chiquitito. Bueno, es verdad que después, y esa es la riqueza del arte, después yo digo, bueno, pero Mickey Mouse es una imagen que corresponde a la industria, ¿no? A la industria norteamericana. Entonces ahí yo no dejo de pensar cómo los grandes sistemas de poder moldean nuestra memoria, ¿no? Que, Ajá. que esta relación conmigo sea a través de un Mickey Mouse. Entonces, como estoy convencido que uno, lo que diría Schopenhauer, la lucha cósmica, ni estás allá ni aquí, sino la lucha de esos dos puntos. Entonces, por eso vuelvo a la imagen del Mickey, vuelvo a la imagen del conejo, que son imágenes que me conectan a mí con mis orígenes, con la actualidad. El conejo, esa imagen comienza en Caracas desde el punto de vista... Mentira, primero comienza en Maturín, como referencia a mi entorno inmediato. Después, cuando me voy a Caracas, lo convierto en un discurso crítico. Y cuando llego a Madrid, sigue siendo un discurso crítico, pero me quedé con el mote de señor Conejo. Porque Ajá. claro, así se llamó la primera exposición, acá individual. Pero fíjate que fue sumamente interesante y me di cuenta porque en el momento que comienzo a realizar esta serie, era muy emocional, y a veces sentía rabia, a veces sentía ansiedad
Y sin darme cuenta, empecé a sentir quietud. Empecé a llenarme de una sensación de paz y de aceptar. Y te juro, o sea, no me he dado cuenta, y cuando veo que esto me sucede, lo primero que hice fue agradecer al universo por haberme brindado esa oportunidad. Entonces, cuando ya entro en esta quietud, bueno, el ser humano en sí mismo y el artista sobre todo, ni es emocional ni es racional, somos emocionales y a la vez razonamos, ese equilibrio en ambas cosas. Entonces, ahí es cuando comienzo con la otra etapa de estas piezas, de ser consciente del hecho estético. ¿No? Entonces, claro, por supuesto que es un proceso psicoanalítico, yo se lo decía el otro día, pero esto no se queda en un ejercicio de terapia psicológica, ¿no? Porque es un proyecto de arte. Y lo que lo diferencia de que no se quede en un ejercicio de terapia psicológica y sea un proyecto de arte, es ser conciencia del hecho estético, más allá de que surja de una estructura y un planteamiento emocional. Entonces ahí empecé, cuando fui más consciente de eso, empecé a jugar con la mancha. Las manchas anteriores eran rojo, una descarga y como quedó, quedó. No, ya después yo decía, ¿qué pasa si a este rojo le pongo naranja para jugar con la profundidad? ¿Qué pasa? ¿Cómo dialoga con el personaje? Entonces, en ese aspecto fue algo que me pareció bastante interesante. Muy bien, sí, bueno, también tiene que ver mucho con tus procesos bueno, nosotros hemos hablado mucho sobre ello, ¿no? Sobre esa parte más emocional y después cómo llegas no a reinterpretar, sino a volver sobre la pieza eh, para que el pintor realmente, digamos, termine la pieza desde lo estético. Después hay unos papeles que también trabajas con la figura del cuervo, que es algo que también hemos hablado, que en ocasiones anteriores hablábamos del cuervo como un medio entre una parte espiritual o poética y el pintor. No sé si quieres en esta exposición, en esta serie, también utilizarlo de esta manera. Mira, en esta acción de volver al origen, no que se imponen, se muestran estas imágenes. El cuervo, más allá de la lectura mística que hago del cuervo, ¿no? Una especie de mensajero entre el acá y el más allá, ¿no? El mundo de los vivos, el mundo de los muertos. Tiene que ver también con una relación directa con mi casa en Maturín. Allá hay una especie de descendientes del cuervo que son mucho más chiquitos, el pico mucho más delgado, pero hay muchos en Venezuela, le llamamos toldos o tolditos. Entonces, en mi casa, lo que es el fondo de la casa, que habían árboles, siempre estaba petada de estos pajaritos. A mí siempre me parecieron fascinantes por alguna razón que ni siquiera tengo que entenderla, siempre me parecieron fascinantes. Entonces, claro, cuando yo llego a Madrid y veo estos cuervos mucho más grandes, ¿no? Y yo siempre, no sé si para bien o para mal, hay un momento en que siempre todo lo que me acontece lo veo como objeto de estudio. Entonces decía, bueno, puede ser esa sensación de venir de Latinoamérica ¿no? y llegas a Europa, llegas a Madrid, entonces ya el cuervo, la casita, es la casota, es el cuervo, ¿no? Esa idea de que podemos pensar de venir a Latinoamérica a Madrid, que a fin de cuentas son prejuicios de uno, ¿no? No son más otra cosa. Pero sí es un personaje para personificarlo, que está muy presente en mi discurso artístico, no solo en mi discurso, sino en mi experiencia propia como sujeto. Bueno, bueno, imagino que muchas de las personas que están conectados al directo conocerán tu obra, pero para quienes no lo conozcan, la obra de Nay es muy enérgica, con múltiples planos expresivos, utiliza la mancha, el dibujo, la caligrafía, existen palabras, letras que brotan desde el fondo de la pintura
y aunque es muy salvaje, en cierta manera, cuando te aproximas a tus piezas, sí que existe, es necesario tener un espacio de reflexión para poder entenderlas en plenitud. Eh, Colores muy potentes. ¿Por qué la utilización del rojo tan salvaje en esta nueva serie de papeles? Mira, el rojo, y tengo que decirlo con honestidad, cuando yo comienzo utilizando el rojo en mi obra, eso tenía que ver con una crítica hacia la dictadura venezolana. El Ujú. rojo es el color que a ellos les caracteriza. Y el rojo fue un color que a mí mucho me gustó. Y como a muchos venezolanos, cuando esa dictadura se posesionó en Venezuela, muchos dejamos de utilizar el rojo. Y yo digo, bueno, pero es que hasta esa cosa nos han arrebatado, ¿no? Decía yo. Y entonces es cierto que el rojo, eh, a nivel de simbología de color, tiene que ver mucho con las emociones. Y entonces ahora, en esta etapa, me he dicho a mí mismo, bueno, pero si yo siempre he tenido esta relación con el rojo, o sea, ¿por qué? ¿O por qué no utilizarlo sin que tenga que tener ese perfil crítico? Aunque no sé, es una pregunta que me hago ahora mismo que no tengo respuesta, la verdad. Bueno, es interesante, sobre todo porque seguramente dentro de unos meses revisitarás de nuevo tus obras y como sueles hacer, las volverás a tocar. Son piezas. Enay tiene una de sus características es que es un inconformista con sus piezas y vuelve a revisitarlas, a reinventarlas en cierto modo. Bueno, ahora mismo tienes esta exposición en La Indomable, que creo que está hasta el día 28 de diciembre. Eso, sí, eso es correcto. Sé que tienes piezas en una exposición en Santiago de Compostela, en la Galería Dupla. También. Tienes un papel. ¿Y cuáles son los planes de futuro Bueno, para el comienzo del próximo año? eh, como decía una serie animada que solía ver de niño, más allá de tratar de conquistar el mundo, creo que en marzo, si no me equivoco, estaremos con Boom Art Community en Yusmat, Ajá. Madrid. Sí, creo que en marzo, ¿no? Sí, Ese sí, es es la Semana del Arte que empieza el día 3. Ujú. Ya estamos trabajando en eso. Bueno, pues nada. Pues creo que hasta aquí la entrevista. Un placer hablar contigo, como siempre. Igual, Y nada, invitar a todo el público que se pase por Madrid, que pase por La Indomable a disfrutar del arte de Nai, que es muy brutal, y toda la información sobre esta exposición y sobre las piezas de Nai podéis verlas o visitarla en la página web de Boom Art Community. seguro. Muchísimas gracias, Nai. Bueno, yo me gustaría primero, por supuesto, que invitarlas a que vengan a este espacio, La Indomable, maravilloso, llevado por una mujer increíble, Maui. Y también agradecerle a Maui que me ha prestado su móvil, que la ha dejado sin móvil por los problemas técnicos. No sé por qué razón no pudimos Gracias, conectar Maui. desde mi móvil. Entonces tengo que agradecérselo porque la pobre está por allá sufriendo sin su móvil. Pero bueno, más allá de que vengan a ver esta exposición, que para mí estoy convencido de que el arte hay que compartirlo, ¿no? Yo nunca me planteo cambiar la forma de pensar a nadie, no me interesa, pero sí me interesa compartir y a través de compartir con otras personas generar espacios de encuentro. Y me decía que más allá de eso, bueno, que vengan a conocer la Indomable, aquí en Lavapiés, calle Los Tres Peces, 34, que es un espacio bastante interesante que vale la pena venir. Bueno, pues eso. Primero, ir a visitar La Indomable. Y segundo, por favor, seguir a Enay Ferrer en sus redes, eh, visitar sus piezas, disfrutarlas, porque es un artista
con mucho recorrido y que va a dar mucho que hablar aquí en el panorama español del arte contemporáneo. Un abrazo grande. Y por supuesto, Íñigo, perdona, por supuesto agradecerte a ti, a Kiki, a Bon Art Community por ser parte de este proyecto tan íntimo. Bueno, era necesario. Yo creo que era el momento para hacer algo así y de aquí pues seguir expandiendo y creciendo dentro del panorama madrileño del arte contemporáneo. Bueno, Un abrazo grande un abrazo grande. y seguimos hablando. Gracias. Chao. Chao. Gracias a todos, a todo el público que ha estado aquí y nos vemos en el siguiente.